Bueno, mi gente, espero todo el mundo se encuentre muy, pero muy bien. El día de la fecha vamos a ver un videazo y es el peor jugador de cada Champions League que haya salido, obviamente, campeón. Así que nada, vamos allá porque es un videazo total. Jugador de la plantilla. Pasa Upa, que en a toda ver, liga de contame. campeones siempre hay un tipo que juega muy mal, pero aún así termina levantando el trofeo. Entonces en Y, este video vamos a ver al jugador con la menor nota de cada uh, equipo campeón, para responder una pregunta: ¿quién fue el peor jugador en ganar a el ver, título? contame, ¿quién Empezando fue? con 2016, ganada por el Real, con varios jugadores legendarios. Y yo diría que Mariano, Pero en la dirá, fase de grupos, cuando fueron a enfrentar al Shakhtar, había un portero que poca gente recuerda. En ese partido, el Real se puso el 4 hijo a de 0, Zidane, ¿no será? entonces como portero prácticamente no tuvo nada que hacer, hasta que el Shakhtar ganó un penal. Pero no lo atajó, y pocos minutos después el Shakhtar ganó un córner, no se posicionó tan bien y terminó encajando otro gol. Luego, No, antes de que el partido terminara, el Shakhtar todavía tuvo otro ataque e hizo el tercero. Fue más no, culpa de la defensa, claro, pero él recibió 3 goles y no hizo ninguna atajada, terminando con una nota baja de 5,9. qué El burro. nombre de él era Kiko Kiko Casilla, Casillas, que es cierto. considerado por Kiko el diario Casillas. Marca uno de los fichajes más fracasados de la historia del Real. Aún así, Zidane todavía le dio otra oportunidad contra el Malmo, donde esta vez logró hacer una atajada, pero después de eso, Navas volvió y Casilla no tenía oportunidad de pelear por el puesto, Y quedándose no. en el banco. Entonces, sumando sus dos notas, terminó como el peor jugador de toda la plantilla del Real, con una Y nota sí. media de 6,6, pero él todavía es muy bueno comparado con otros que vamos a ver en este video. A Para ver. descubrir quién va a terminar como el jugador con la menor nota, vamos a hacer un ranking. Ahora en 2017, el Real volvió a ganar. Pero hubo un tipo que fue Upa. mucho peor. En la fase de grupos fueron a enfrentar al Legia Varsovia de Polonia, pero en lugar de Marcelo, Zidane puso al lateral Fabio Coentrão. Concentrão, que é esse jogador? Concentrão. Coentrão. Coentrão llevaba años en el Real, pero siempre quedaba fuera por problemas físicos. Entonces, cuando entró como titular, era su oportunidad de brillar, pero fue un desastre. Cometió 4 faltas, Epa. recibió 2 regates, hizo solo un centro y no ganó ni un solo duelo por el balón en el suelo. Entonces, a mitad del segundo tiempo, fue sustituido, y en el siguiente partido contra el Sporting volvió al banco. Hasta que en el segundo tiempo, Marcelo se lesionó, entonces Zidane se vio obligado a ponerlo otra vez, pero A justo ver. después de entrar, puso la mano en el balón dentro del área, No, qué dando un hijo penal de al pu. Sporting para No. empatar. Empezó bien, luego, en los minutos siguientes, no acertó ni un solo centro, casi no tocó el balón y perdió la posesión 4 veces, terminando con una nota todavía menor. El propio Coentrão dijo que no estaba al nivel del Real Madrid y que no tenía condición de jugar en el club. Luego todavía sufrió más lesiones, así que Zidane no lo volvió a poner en el campo, siendo aquella su última temporada en el Real. Aún así, Coentrão todavía ganó la medalla de campeón, terminando como el jugador con la peor nota, con una media de 5,8. ¡Qué locura! Pero, ¿será que va a terminar con la menor nota del video? Vamos a descubrirlo yendo a la Qué siguiente burro. temporada, que Y fue lo volvió a ganada ganar por el el Real Real Madrid otra de vez, vuelta. donde en los cuartos de final vencieron a la Juventus por 3 a Uh. 0 en el primer partido. Entonces el partido de vuelta parecía fácil, solo necesitaban mantener el resultado, pero había un problema: Sergio Ramos estaba suspendido, y su sustituto, Nacho, estaba lesionado. Entonces, para formar la dupla de centrales con Vallejo. Varane, Zidane se vio obligado a usar la única opción que tenía, un chico de 21 años que nunca había jugado un partido de Champions antes, Jesús Vallejo. Upa. Entró al campo Igual confiado, no es tan malo. pero ya al comienzo no logró llegar a tiempo para bloquear el centro de Khedira, que terminó en el primer gol del partido. Después el Real todavía encajó el segundo y el tercer gol, sin que él pudiera hacer nada. Y no hacer nada fue lo que literalmente definió su partido. Ninguna Qué hijo de intercepción, pu. no ganó ningún duelo por el balón y no tuvo ningún quite. Entonces Vallejo terminó el partido con una nota de 6,3. La Bueno, suerte de ellos es que Zidane no necesitó ponerlo otra vez, terminando como el jugador con la peor nota de aquel equipo campeón, pero aún así ¿qué? queda por delante de Coentrão. El Real Madrid parecía imbatible, hasta que en la temporada siguiente La gana el finalmente fue Liverpool. eliminado, Upa. así que el campeón europeo terminó siendo el Contame, ¿cuánto fue? Liverpool, con ¿Quién Van fue? Dijk, Salah, Mané y compañía, pero un jugador que no ayudó en nada a ganar El el portero de trofeo mierda. Ah, no. A fue la ver. llana. La Ah, primera mira. vez que apareció en el campo en aquella Champions fue en uno de los partidos de la fase de grupos, donde salió del banco a mitad La del llana segundo se tiempo, llama. pero fue una actuación para olvidar. Jugando como extremo, falló el único centro que intentó, perdió la posesión 4 veces y todavía falló una ocasión cara a cara con el portero. El mejor momento suyo en el partido fue recibir una falta, terminando con una nota de 6, pero Klopp todavía le daría otra oportunidad, contra el mismo rival, y esta vez como titular, solo Yo que creo que el peor jugador
de cada champion que haya salido campeón, creo que es el del Real Madrid. Creo que es Coentrao, En creo. apenas 5 Creo minutos, que sí. ya falló un pase y poco después Ahora que cometió lo una veo falta. bien, yo creo Luego, que poco sí. después, se cayó Qué burro, intentando es que ganar la disputa por no el me parece balón, tan burro. cometió otra falta, perdió la posesión y antes del descanso, entró demasiado fuerte en la jugada, Pena. recibiendo una tarjeta amarilla. En ese partido, la llana terminó fallando uno de cada 3 pases que intentó y perdió la posesión del balón 18 veces, hasta que, a los 34 del segundo tiempo, fue sustituido, terminando con otra nota de 6,0. Y para empeorar, el Liverpool todavía perdió aquel partido. Después de eso, solo volvió a aparecer en los minutos finales de un partido de octavos contra el Bayern, pero jugó solo 3 minutos y tuvo un toque en el balón, así que ni siquiera recibió nota. La llana ya llevaba años en el club y era un jugador importante, pero estaba lejos de su mejor nivel por culpa de las lesiones, que siguieron complicando su temporada. Al final, levantó el título de la Champions, pero terminó como el peor jugador de la plantilla del Liverpool, con una nota media de 6,0. Coentrao todavía se queda con la menor nota. Entonces vamos a la siguiente temporada, que fue ganada por el Bayern, y en medio de jugadores como Lewandowski y Kimmich, había un tipo que hasta el presidente del club dijo que debería buscar otro equipo para jugar. En la segunda jornada de la fase de grupos, Hijo de el Bayern puta. fue a enfrentar al ¿Quién fue? Tottenham en Contame, a Londres, ver. y en la defensa estaba la dupla Boateng y Zule, pero en solo 12 minutos de partido, Boateng no marcó bien a Son, le dio demasiado espacio y marcó el mira, primer fue gol, Boateng. y mientras el ataque del Bayern estaba destruyendo al Tottenham, Boateng no logró hacer nada para impedir que encajaran 2 goles. No hizo ningún quite y terminó con una nota de Y 6,4. todavía lo agarró Messi una Champions antes y le metió un baile. La situación de Qué Boateng ya duro. estaba muy mal, siempre estaba sufriendo con lesiones y el presidente del Bayern incluso le recomendó que empezara a buscar otro club. En el siguiente partido, empezó en el banco y solo entró en el segundo tiempo. Para empeorar, en el partido siguiente el técnico lo dejó en el banco. En ese momento todos se preguntaban si el presidente del Bayern tenía razón, hasta que volvió en el partido siguiente y logró jugar mucho mejor en los próximos encuentros. Pero cuando llegó el cruce contra el Barcelona, Boateng volvió a mostrar que estaba lejos de su mejor nivel. Ya al comienzo, cometió un error que casi termina en un gol del Barcelona. Después el Bayern empezó a arrollar al Barça, pero cuando necesitaban defender, Boateng no ayudaba. A los 44 minutos, falló el quite y luego cometió una falta para llevarse una tarjeta amarilla. Hasta que, en el segundo tiempo, recibió un regate de Suárez que marcó para el Barça, fue directo al balón. En 90 minutos, Boateng no hizo ni un solo quite, terminando con una nota baja de 6,4. Bueno, pero no fue el peor Venía sufriendo lesiones musculares que de le los que han hicieron perder presentado, completamente al el menos. ritmo. Entonces, en el La partido verdad, porque bueno, contra sí la siguiente sacó el fue estadio, bajo la de verdad. 7. Boateng fue un jugador muy importante para el Bayern, pero entre jugadores como Neuer y Lewandowski, terminó con la peor nota del equipo, con una media de 6,8. Y no está Ahora, tan mal. yendo al año siguiente, el campeón fue el Chelsea. Y levantando el trofeo había un portero que es considerado hasta hoy uno de los peores fichajes del club. En el último partido de la fase de grupos, el antiguo técnico Lampard puso al equipo suplente para jugar, y en la portería estaba Kepa. Él no que debería por cierto también atajó en el estar Madrid. en el equipo suplente. En realidad, Kepa La verdad. Y unos que otros jugadores están raros, la verdad. La verdad. Pero bueno, sigamos. era el portero más caro del mundo. Algunas temporadas antes había sido fichado por el Chelsea por 80 millones de euros. Hasta hoy ningún portero ha superado ese valor. Pero ese fichaje no fue nada de lo que esperaban. Kepa encajaba goles con mucha facilidad, y en la temporada 2019-20 de la Premier League fue el peor portero en porcentaje de atajadas. Entonces el Chelsea se vio obligado a fichar a un nuevo portero, dejando a Kepa en el banco, hasta que en la temporada 2020-21 tuvo una oportunidad de demostrar su habilidad contra el Krasnodar, solo que el primer disparo a portería entró. La defensa del Chelsea sabía que no podía dejar chutar, así que Kepa solo apareció para hacer una atajada en el segundo tiempo, y después no hizo nada más, terminando el partido con una nota de 6,6. Todavía tenía oportunidad de recuperarse, pero el nuevo técnico Thomas Tuchel no quiso ponerlo en la fase eliminatoria. Entonces, entre todos los jugadores del Chelsea que ganaron la Champions, Kepa terminó con la menor nota. Ahora, un jugador que ganó la Champions League de 2022 también fue considerado... A ver, ¿quién fue? Espera. ¿Quién puede ser el peor jugador? Uno de los peores fichajes. A ver. 2022 fue el año en que el Real Madrid levantó el título otra vez, y el jugador que terminó con la peor nota entró en el creo que Mariano Díaz. último partido de la fase de grupos. Ese tipo había llegado al Real algunos años antes por 21 millones de euros.
Y confiaban tanto en él que le dieron el número de Cristiano Ronaldo, y ese tipo era Mariano, pero fue un desastre, sufrió muchas lesiones y cada vez que jugaba, simplemente no rendía, así que perdió la camiseta 7 y cuando llegó la temporada 2021 a 22, ya estaba acostumbrado a quedarse fuera, hasta que tuvo una oportunidad en el segundo tiempo contra el Inter de Milán, pero solo mostró por qué nunca salía del banco. Segundos después de entrar, falló un pase e hizo que el Real perdiera la posesión. Pocos minutos después, la defensa del Inter iba a dejar que el balón saliera, pero Carvajal estiró la pierna para dar un pase sorpresa y dejar a Mariano cara a cara con el portero. Solo tenía que chutar, pero entonces... A bola vai sair pela linha de fundo, não saiu não! Tá em jogo e dormiram no ponto, não é possível! Si Mariano quería demostrar que merecía más oportunidades, hizo lo contrario. De las 3 veces que tocó el balón, perdió la posesión 2. Tampoco remató ni una sola vez, terminando el partido con una nota de 6,0. Para empeorar, Mariano se lesionó antes del siguiente partido, pero incluso cuando estaba bien físicamente, solo lo dejaban en el banco. Entonces ganó la Champions con la peor nota de toda la plantilla del Real. Para mí, por ejemplo, Cuentrao jugó más que Mariano, pero bueno. Para que te hagas una idea, Mariano tiene 10 títulos con solo 12 goles marcados para el Real. Ahora está empatado con la Llana. Pero hablando de fichajes fracasados, llegamos a 2023. City. ¿Quién puede ser del City? No, Julián, no, Julián, no. Es que uno también tiene que regirse bajo el jugador que menos pongan. Ganada por el City, y levantando el trofeo con ellos estaba un jugador que hizo que Guardiola se arrepintiera de ficharlo, Calvin Phillips. Acababa de ser fichado por 49 millones de euros. Era considerado uno de los mediocentros más prometedores de su generación. Entonces, en el primer partido de Champions de la temporada, Guardiola sacó a Rodri para darle una oportunidad a él. Pero fueron los 12 minutos más invisibles del fútbol. Solo tuvo 15 toques en el balón, no hizo ni un solo pase peligroso, y como mediocentro, no recuperó el balón ni una vez, terminando con una nota de 6,7, y justo cuando necesitaba ganar confianza. Poco después del partido sufrió una lesión en el hombro, quedándose meses fuera, así que la próxima vez que pisaría el campo, sería recién en los octavos contra el Leipzig. Pero esta vez entró con 26 minutos para mostrar su habilidad, pero ni así logró ayudar en la defensa, no tuvo ninguna recuperación de balón y tuvo otra actuación completamente invisible, quedándose con una nota de 6,6. Luego, por el resto de la temporada, demostró que no lograba adaptarse al estilo de Guardiola, entonces se quedó en el banco en el resto de los partidos de la Champions y terminó como el campeón con la menor nota en esa temporada, pero aún así, fue mejor que otros que hemos visto. Ahora, después del City, el próximo campeón de la Champions fue el Real Madrid. Contame, a ver. Espere. ¿Quién mierda es? A ver, piense. Es que tuvo que haber un jugador que se lesionó sí o sí. Courtois, no sé, Courtois se lesionó toda la Champions, mejor dicho, solo estuvo para la final. El defensor Eder Militao ganó la segunda Liga de Campeones de su carrera, pero esta vez no hubo mucha celebración. Los meses anteriores a esta foto fueron también estuvo lesionado. ¿Y Álava? pesadilla para él. Al comienzo de la temporada, sufrió una lesión grave en la rodilla que lo hizo perder casi toda la campaña. Entonces, y Courtois también solo apareció en la prórroga de los cuartos contra el City, lesionado. Pero venía de una larga recuperación, así que no hizo ningún quite. Tuvo pocos toques en el balón y terminó con una nota de 6,7. No estaba al 100% físicamente, así que se quedó en el banco en el partido siguiente, y después jugó solo un minuto en los encuentros siguientes, sin siquiera recibir nota. Por culpa de la lesión, Militao no tuvo oportunidad de jugar, así que, aunque no fue un mal jugador, terminó siendo el tipo con la menor nota del Real. Militao es un crack, al igual que muchos jugadores que hemos visto en este video, pero solo entró en la lista porque terminó con la menor nota. Ahora, el tipo que ganó la próxima Champions también sufrió con lesiones. Cuando comenzó la temporada 2024-25, Lucas Hernández todavía se estaba recuperando de una lesión en la rodilla, así que se perdió varios partidos, hasta que en la sexta jornada logró volver, pero apareció solo por unos minutos, tuvo pocos toques en el balón y terminó con una nota de 6,6. Después de eso, también entró en los minutos finales contra el City. Efectivamente, el peor jugador de esta Champions, de toda la Champions, perdón, aún más invisible, terminando con una nota de 6,5, hasta que en el último partido de la fase de liga, Nuno Méndez estaba suspendido por tarjetas amarillas. Tremendo. Igual eso demuestra el poder que tiene el Real Madrid, que el peor jugador de él, por lo menos quedó campeón. Hernández finalmente tuvo la oportunidad como titular, entró al campo y cumplió con su trabajo defensivo, pero tuvo cero participación en el ataque, ningún centro, ningún pase peligroso, y terminó con una nota de 6,9.
Cuando llegó el mata a mata, Nuno Méndez volvió como titular, así que Lucas Hernández se quedó en el banco. Solo tuvo otra oportunidad en los minutos finales de la semifinal y luego de nuevo en los minutos finales de la final, terminando como el peor evaluado de toda la plantilla del Paris. Entonces, Pero la verdad, tomando en cuenta a los jugadores que aparecen, y no les fue tan mal, la verdad. Pero bueno, nos vemos en un nuevo video para que den un Reds extra. Den like, suscríbanse y nada, vamos por los 200 suscriptores. Chau.